todavía resuenan en mis oídos y veo las imágenes de la cantidad de fieles que el pasado 21 de este mes estuvieron mostrando su cariño a la Virgen de la Alta Gracia. Saludos, amigos y amigas, de nuevo con ustedes, Monseñor Freddy Bertón, arzobispo metropolitano de Santiago, presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, y un servidor, Virgilio Apolinar Ramos. Polo, buen día. ¡Ay! Polo, pero tú estás de duelo, debería estar de duelo. ¿Para dónde va usted? ¿Por el deporte? Porque en México se murió un famosísimo humorista. ¿Adivina cómo se llamaba? Mire, caricaturista que yo tengo en mi mente, humorista. No. Polo. No una vez. 2 veces. Polo. Al cuadrado. Eso vi yo en la prensa. Bueno. Así que, digo, otro Polo multiplicado. Bien, señores, pues gracias a Dios que podemos estar de nuevo compartiendo con ustedes. Hoy, en primer lugar, aunque ya pasó, pero que reciba nuestras congratulaciones, nuestras felicitaciones, Monseñor Gregorio Nicanor Peña Rodríguez, que cumplió recientemente 26 años de ordenación episcopal. Yo creí que era más viejo de obispo, pero si se descuida lo alcanzo yo, porque yo creo que voy a cumplir los 25, si no me equivoco. Pues felicitamos de todo corazón a Monseñor Gregorio Nicanor. Ya nos hemos reconciliado, Polo. Es verdad. Sí, porque antes había una disputa permanente en la conferencia y el culpable fue él. Sí. ¿Quién era el obispo más pequeño del país? Y entonces él daba por supuesto que era yo. Entonces, pero se agregó otro. Después se agregaron otros y se enfrió la discusión. Y el que más la disfrutaba era el cardenal. Pues felicitamos de todo corazón también a los 4 diáconos transitorios que acaban de ser ordenados por un servidor para la Arquidiócesis de Santiago. Ahí están Héctor Núñez, Eduardo de Oleo, Andy Jorge y Regino Collado. Como pueden ustedes ver, ahí están los 4 en la foto, y también la invitación tan bonita, la tarjeta de invitación que hicieron ellos para su ordenación, todo para la gloria del Señor, nuevos servidores para la iglesia. Saludamos también al diácono Francisco Abreu y a su esposa Migdalia Taveras. Polo, se está poniendo difícil. Yo me puse a inventar y presenté aquí a la número 1, sí, que ella se autoproclamó. Nuris Oviedo se autoproclamó la fan número 1. Y ahí mismo tú fuiste culpable en parte. Sí. Porque anunciaste que iba a estar reñida la cosa. Sí, y agregar más, que después le cuento. Pues entonces ahora Isidro Hermoso, que es abogado, acabo de conocerlo en la fiesta de la Altagracia, en el santuario del mismo nombre, y bueno, Polo, la palabrita y no sé. Sí, la gente se sabe el guión. Entonces, todo. Isidro Hermoso, pues lo saludamos con mucho cariño a Isidro y al diácono Francisco Abreu y su esposa, pero como es una pareja, ahí no hay un fan. No. Pero él le entrega el trofeo a la esposa, me dijo, que es más fiel. Sí, Migdalia Taveras, pues saludamos. Polo, y de una vez nos vamos a la palabra. Pero y tú te reservas las... No, porque usted me va a permitir, porque tiene que ver con algo que usted mencionaba, de Monseñor Gregorio Nicanor Peña, y es que estuve con él en el concierto bellísimo
que se celebró en el patio caribeño del Centro León en Santiago. Ahí estaba él disfrutando de las salves de Jochi Sánchez. Salvémonos. Salvémonos, que dio un testimonio, agradece a la Virgen, realmente muy bueno, y aquello estaba ¿Quién, lleno. Jochi? Jochi, sí. Es amiguito mío, Jochi Sánchez. Bueno, pues ahí... Y se ha mantenido, y mira, que fue que no sé, yo creo que lo conocí precisamente por Salvémonos, porque él la primera vez que la presentó fue en el Gran Teatro Cibao, y yo fui, creo que tuve una invocación o algo así, y ahí conocí yo a Jochi Sánchez. Después, él estuvo con problemas serios de salud. Sí, 8 horas duró la intervención Y quirúrgica. entonces me pidió orar y nos comunicamos unos mensajitos y él permanece muy fiel, pues me alegro yo. Sí, aparte, por cierto, ahí pueden ver las fotos con él, con Jochi, y decirle que ahí tuvo el rector de la Madre Maestra, también otros sacerdotes, así que fue bonito. Y para irme a la palabra, expresar nuestra solidaridad con la familia del diácono Miguel Ángel Díaz, de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Constanza, que pasó a la casa del Padre el pasado 14 de este mes. Con este ya recogimiento me queda poco para seguirme recogiendo, porque ahora venimos a la palabra. Te estaba acechando. No. Estuvo a lo por poquito de olvidarse del timbre. Está ahí. Bien. Pues nos toca hoy, tomo el Evangelio del cuarto domingo del tiempo ordinario, que es San Mateo, el capítulo 5. Decir el capítulo 5 de San Mateo es decir las bienaventuranzas. Entonces, capítulo 5, nos vamos a fijar en los 12 primeros versos del capítulo 5. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a enseñarles. Muy sencillo, ¿verdad? Una escena bonita. Una escena bonita, pero cargada de significado. Ahí está el asunto, que tú puedes leer y pasar por encima y no ver nada. Y hay cantidad de detalles, en lo más simple, incluso en la mayor simplicidad. Ahí hay un contenido que hay que averiguarlo, porque no se impone. No se impone, ahí viene la palabrita de Polo, entrar en un contexto y ahí se explica. Bien, lo primero es que de los evangelios solo encontramos las bienaventuranzas como una perícopa, es decir, como un pasaje organizado, en San Mateo y San Lucas. Ni Marcos ni Juan traen. Habrá bienaventuranzas dispersas que uno, atento, puede descubrir, pero así organizadas en la forma en que encontramos aquí en el capítulo 5 de San Mateo, pues solo Lucas y Mateo. Entonces, miren, Mateo dice, subió a la montaña. Al ver Jesús el gentío, subió a la montaña. Y sin embargo, las bienaventuranzas de Lucas se ubican en el llano. Entonces, bien, Mateo en la montaña y Lucas en el llano. Es algo irrelevante. Hay un mensaje de salvación para nosotros y lo que importa es atrapar ese mensaje. Y luego están los detalles, que no es el momento de hablar de eso, pero entre un periodo considerable de tiempo, mucho caminar, mucho predicar, ¿cómo podrían los apóstoles retener hasta el último detalle? Pero bien, el detalle es secundario. Entonces solo hago caer en cuenta de eso. Subió a la montaña, Mateo,
y Lucas en el llano. Pero bien, si es la salvación que llegue a la montaña o en el llano, donde sea, es igual. Es totalmente secundario ese tema. Ahora, porque algunos quieren ver simbolismo de una vez. Uno dice, si no era una montaña, una piedra, uno de los estudiosos, y otros, y no será una referencia a la montaña de las tablas de la ley, la de Moisés, el Sinaí, pues eran las montañas que rodean el lago de Genesaret, que es normal. Entonces, ahí no hay que buscar mucho más. Ahora, Polo, se sentó. ¿Qué se diría? ¿Estaba cansado? Puede ser la interpretación. ¿Eh? Puede ser que uno crea y sin embargo, el sentarse era indicación clara de que el maestro iba a enseñar. Porque los maestros no enseñaban de pie, sino desde la cátedra, sentados. Mira que todavía en la universidad hay cátedras. ¿Y por qué hay cátedras? Por la silla desde donde hablaba el maestro. Esa es la cátedra. Y por eso existe catedral, porque en la catedral se supone que está la cátedra donde el maestro, que es el obispo, enseña. Entonces, el solo hecho de que se sentó, es un detalle natural. Y sin embargo, para Mateo, todo eso sí tiene significado. Y para el judío que leía o escuchaba esto, entonces no hay más que un contenido. El maestro se sentó, va a enseñar. Entonces, pero no solo eso. Mira, hay detallitos que incluso con la traducción no se notan. Ahora, mira tú. Y se acercaron sus discípulos. Primero dice, al ver Jesús el gentío. Entonces hay mucha gente, pero también están los discípulos. Ahora, es muy importante notar eso. Porque podría decir, si no mienta la gente, dice, pero esto es para los perfectos, los elegidos, los consagrados. Entonces, los que hicieron votos de castidad, pobreza y obediencia, los consejos evangélicos, es para los elegidos. Entonces, no, está la multitud. Para todos. Es para todos y es para los discípulos y para la gente. Mira qué importante. Entonces, aquí viene el otro. Dice ahora, aquí en el texto, y él se puso a hablar enseñándoles. El texto original griego lo que dice es, él abrió la boca, no se puso a hablar. Se puso a hablar es la traducción. Abrió la boca. Y era una expresión solemne del maestro que iba a empezar a hablar. La cultura es diferente a lo nuestro, porque nosotros, si habló, decimos, se puso a hablar. No, abrió la boca el maestro. Entonces anunciaba que lo que viene es importante. La expresión en el uso de entonces, eso era lo que significaba. Bien, y no me detengo más en preámbulos, pero estas bienaventuranzas, que también suelen ser llamadas macarismos, ¿te suena raro? ¿Macarismo? Macarismos, porque Macarioi es dichosos, Macarioi. El nombre de Macario tiene un significado preciosísimo, aunque para nosotros nos suena fuerte. Sí, sí. Macario, yo solamente creo que conocí Macario y Felipa, sí. Y a un seminarista que su obispo le pegó así que por gracioso. Lo único que yo he oído. Y sin embargo, Macarios en griego, significa bienaventurado. Y era un término que solo se aplicaba a la divinidad, porque por ser inmortal era el único bienaventurado. Pues entonces Jesús no se eleva
cuando habla de bienaventurado el que cumple las enseñanzas ahí? Sí, entonces en el mundo griego, la cultura griega, que el judaísmo estaba bien permeado, había penetrado mucho la cultura griega al mundo judío también. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Para la divinidad era lo de bienaventurados. Y luego se aplicaba algunas cualidades de los seres humanos también. Por ejemplo, se podía llamar bienaventurada a una esposa que tenía un buen marido, o a un marido que tenía una esposa inteligente, se podía llamar, y finalmente a los iniciados en los misterios, que antes los paganos y los griegos tenían iniciación. Cada niño debía ser iniciado en los misterios, en la religión, semejante al bautismo de los niños nuestros, y luego la catequesis, etcétera, etcétera, pero en los contenidos propios de aquello, de ese mundo. Pienso entonces en la expresión de aquella que dijo, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que amamantaste. Sí, pues, entraría perfectamente en conexión con esto que estamos diciendo. No podemos detenernos en cada detalle, pero miren ustedes, y como digo, cómo se pierden las cosas, los contenidos hermosos, porque a un hombre que no se le sepa el nombre y le diga, usted, Macario, venga acá, seguro se te ofende. Entonces, y lo que le están diciendo es bienaventurado, casi como una divinidad. Entonces, por eso se llaman macarismos también. En vez de bienaventuranzas, con la palabra griega con que nos ha llegado el texto original de los evangelios. Entonces, bien, pues con ese breve preámbulo viene lo demás, que no tenemos que demorarnos en cada cosa, porque ustedes han escuchado y habrán meditado muchas veces. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí está nuevamente, Polo, cielos. Solo en Mateo encontramos en plural, en un plural, cielos. Solo en Mateo, porque eso era muy semita, muy hebreo, y como Mateo escribe para los hebreos, pues usa las formas que les son más familiares a ellos. Entonces, dichosos los pobres en el espíritu. Bien, si nos detuviéramos, da para mucho en esto, cada uno de la bienaventuranza. Pero mira tú, hay pobreza en el mundo. Bienaventurados los pobres quiere decir que Dios quiere la miseria. No. Sería un contrasentido. Entonces no es eso, primero. Y segundo, ¿por qué de espíritu? Que Lucas no lo trae, pero Mateo sí. Lucas dice sin más, bienaventurados o dichosos los pobres. Mateo dice, dichosos o bienaventurados los pobres de espíritu. Entonces, ¿qué significará? ¿Cómo debemos entender pobre de espíritu? Semejante a cuando se dice, ama al Señor, pero ámalo de todo corazón. Es semejante. Ámalo de corazón. A eso sería equivalente de espíritu. Es decir, tú no estás con segundas intenciones buscando otros intereses personales, sino que te sale de tu corazón. Sale sinceramente, genuinamente, sin engaño, sin trapisondas, sin buscar ventajas personales. Entonces a eso se refiere. Pobres en el espíritu. Ahora, ¿y qué es un pobre del espíritu? Uno que escribe y piensa poesía, poéticamente piensa lo espiritual. No uno que de tanto sufrir limitaciones y precariedades aprendió a esperar solo en la salvación de Dios. Eso es para Mateo un pobre.
No, sí, tiene que ver con la carencia de bienes, tiene que ver con el espíritu, pero no solo con una cosa ni con la otra, sino que él, padeciendo, aprendió a confiar plenamente en la misericordia de Dios, en la salvación que Dios le proporciona. Eso es un pobre. Eso es un pobre, que no es solo la carencia material como cualquiera podría pensar. Bien, pues, dichosos los que sufren, porque ellos heredarán la tierra. Entonces también podía haber una interpretación torcida, que vivan los masoquistas. El masoquista es al que le gusta que lo pongan a sufrir, pero aquí no está hablando de masoquismo. Aquí lo que está hablando es del que afronta las realidades de la vida, que a menudo causan sufrimiento, porque sufrimiento causa un problema económico, sufrimiento causa problema familiar, sufrimiento causa una enfermedad, etcétera. Entonces, pero hay quien sabe afrontar ese sufrimiento. Dichosos los que mueren en paz con el dolor, como dice el Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, que retoma muy bien este tema de las bienaventuranzas, el Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís. Dichosos los que sufren en paz con el dolor, dice él. Entonces a eso se parece, porque ellos heredarán la tierra. Es decir, los que no tienen derecho a heredar nada, porque ni poseen siquiera, los pone a heredar la tierra, no por mérito de ellos, sino por la bondad de Dios, la misericordia de Dios que los realiza hacia ellos, que no son más que pobres. La Escritura cuando dice, soy un pobre, lleno de miseria, ¿qué quiere decir? Nadie en la sociedad, que no tengo nada que aportar, que nadie me va a escuchar lo que yo tengo que decir, porque eso era un pobre, pero Dios me escucha, me atiende, me socorre. Todo eso es lo que hay detrás. Y luego, semejante a esto, dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Semejante a lo anterior. A veces toca reír y a veces toca llorar. Entonces, dichoso el que sabe ver la diferencia de el que cree en Dios y desde su fe llora y lo que sea, o el otro que sin esperanza en nada, entonces solamente maldice cuando le toca sufrir o llorar, que por eso se parecen mucho estas dos. Y bien, pues la siguiente, dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Entonces, hambre y sed, ¿qué significa? Es una imagen fácil de entender, porque el que tiene hambre y sobre todo sed, está casi desesperado, está en un límite. Entonces, estos desean ardorosamente la justicia. ¿Qué justicia? La de Dios. No la de Él en sí mismo, sino la que Él dispensa, nos dispensa a nosotros. Entonces tener hambre y sed, porque puede haber uno que tenga hambre y sed de riqueza, hambre y sed de placer, hambre y sed de poder. Fama. Hay gente que por el hambre de poder ha desgraciado países enteros, sí, por el hambre del poder. La historia La historia está llena de ejemplos. Y sin embargo, hambre y sed de justicia, es decir, de lo que Dios proporciona en su misericordia a los seres humanos, que precisamente, ahí lo vamos a dejar, dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahí no hay que decir casi nada, porque solo con haber vivido el año de la misericordia que nos puso a vivir el Papa Francisco,
con tanto que se compartió y nosotros mismos aquí. Y con acciones concretas. En estos programas y con acciones concretas, pues ahí estaría todo ese año dedicado a esa bienaventuranza. Bien, Polo, pues nos toca. Concluimos. Yo quería decir algo. Perdón, no concluimos con la palabra. No, porque quiero decir no algo. No concluimos ahorita con la palabra, sino que toca ahora. La pausa. Sí. Esto es comunicación y vida, por eso decía que quiero decir algo sobre esto que usted nos ha estado enseñando. Nos vamos a la pausa y venimos con la continuación de la palabra, luego la palabrita, actividades, todo el contenido que con mucho cariño preparamos en cada semana. Seguimos con la palabra, hoy las bienaventuranzas. Macarios, está bien así. Macarios, Apolo, vamos a cambiarle el nombre. Sí. ¿Qué era lo que tú querías decir? Quería decir que a finales de los 60, cuando Monseñor Rocadam era obispo, cuando era diócesis, el canto del pueblo de Dios, que fue aquel long play que recogía todas esas canciones, ahí estaban varias personas que recordamos con tanto cariño, y estaba el hermano Alfredo Morales, el hermano Raúl Pérez Ross, era el que lo dirigía, ahí estaba el Trudilá y mucha gente más. Entonces estaba el canto de la... Un grupo de seminaristas, compañeros míos, Víctor García, mi amigo, fue de los que cantó para grabar ese disco. Entonces ahí está, usted lo recordará, dichoso, y la gente se lo aprendía porque... Oye el eco de una voz de Dios que lo adoraba, feliz el que la escuchó. La escuchó, sí, la bienaventuranza. Y la gente se lo aprendía. ¿Cuántos años? Eso sí. Es. Qué memoria es la mía, Ya que nadie te lo dice. Bien, pues continuamos para completar las bienaventuranzas. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Eso no necesita ni explicación. Eso no necesita ni explicación. Porque dichosos los limpios de corazón. Cuando se dice de una persona, Polo, ese sí tiene el corazón como una piedra. ¿Qué estarán diciendo? Una persona fuerte. No se compadece. No se compadece. Y uno casi se imagina empecatado. Sí. Entonces, no es limpio de corazón. No es solidario. Porque el que es limpio de corazón es transparente, no engaña. No engaña. Porque hay gente que te dice a ti cosas y tú sales huyendo a buscar un sedazo para hacerle así.
A ver qué queda. ¿Qué queda? Señores, y lo que se le ocurre a uno, porque yo no había pensado en eso. Sí. Hablando con una gente y luego con un sedazo. A ver qué queda. Porque hay gente que echa discursos bonitos, pero no son limpios de corazón. Y después te pueden salir con cualquier cosa. Convendría. Y lo mismo que hemos hablado, la gente que se da a respetar por la verdad, por la seriedad, limpio de corazón. Hay ahí un hombre en el que no hay doblez. Natanael. Como Natanael, dijo Cristo de él. Ahí no hay doblez. La doblez, en la doblez se esconde la suciedad, y por eso para usted lavar una ropa tiene que si está doblada, tiene que extenderla. Sacar los bolsillos. Y hasta los bordecitos. Y todo. Entonces, a los bolsillos, Polo, porque se ve que tú supiste un poco de eso. Entonces, limpios de corazón. Bien, a la sociedad le hace falta algo así, que usted no tenga que andar averiguando si será verdad o no, si lo dijo de corazón o no, que lo que tú digas sea sí, sí o no, no, porque lo que pasa de ahí viene del maligno, que a propósito, dijo el Señor. A propósito, en la homilía suya, en la festividad de Nuestra Señora de la Alta Gracia, en el santuario de Santiago, por cierto, el titular principal del periódico Camino para esta semana, usted decía, le pediría a la Virgen que cambie el corazón de este pueblo. Sí. Es que yo inventé, digo, en un día de la madre, como la Alta Gracia, ella puede pedirnos algo. Entonces nos pediría que varias cositas mencioné yo. Y digo, y nosotros pedirle a ella. Y dije, si me pusieran a mí a elegir, entonces le pediría que cambie el corazón para desterrar la violencia, la corrupción. Hice alusión directamente a eso. Entonces a eso se refiere. Pues, dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Ay, ¿y cómo escucharán esta bienaventuranza en Ucrania? Cuando uno ve un hospital de maternidad bombardeado, un edificio residencia de ciudadanos civiles bombardeado. Ay, Dios mío, dichosos los que trabajan por la paz. Y el Papa Francisco tratando de, y rezando y poniendo a rezar, dichosos los que trabajan por la paz. Eso daría para un solo programa, pero como hemos hablado muchísimas veces, porque incluso hemos tratado el tema del mensaje de la paz, del 1 de enero, cada año, sembrar la semilla de la paz, dije yo aquí, la última vez que tratamos de eso. Entonces, ¿dónde? Sembrarla en la familia, en la escuela, en la calle. Y si no se siembra esa semilla, habrá violencia. Entonces, y puede uno sembrar lo contrario, sembrar violencia con la palabra. Por eso hay que vigilar hasta lo que se habla. Que a menudo uno, sin querer ofender, dice una palabra ofensiva y luego dice, ay, no era eso lo que yo quería decir, sino tal cosa. Y se corrige. Hasta ahí hay que estar pendiente. Seguimos. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No es que usted se busque el problema, pero ser de Cristo tiene consecuencias. Pregúnteselo a los apóstoles, pregúnteselo a Esteban, pregúnteselo a los mártires. Ser de Cristo tiene consecuencias. Todavía hay lugares donde se burlan si usted dice que es cristiano. Todavía. Entonces, y en otros lugares peor, perseguidos, maltratados, asesinados. Actualmente hay varios puntos en el mundo.
donde el ser cristiano es casi un crimen. Y aquí termina el Señor entonces diciendo, dichosos ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo. Dichosos ustedes cuando los insulten. ¿Será fácil, Polo? Cuesta. Me viene a la mente que yo iba saliendo un día de la oficina en Baní, en el carrito, y entonces ahí venía un motorista y de pronto él como que se espantó cuando me vio y me voció un dicho de este largo así. Y yo reduje. Sí. Y la intención fue dar marcha atrás. Sí. Pero luego me frené. Pero no es gracioso. Eh, Dichosos ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien. Estén alegres y contentos porque su recompensa será grande en el cielo. Entonces tendríamos que aprender y educarnos para ser tolerantes. Y se lo dice uno a quien no le resulta muy fácil, que quisiera resolver. Entonces, por temperamento y por raza, yo tengo una raza muy peleona. sí. Entonces, esta bienaventuranza puede costar. Y sin embargo, engrandece la condición humana. Cuando usted se condujo con una moderación que evitó una confrontación, una desgracia, una tragedia. O sea que Cristo lo dice por el bien nuestro. Dejemos un poquito para otro día, Polo. Bueno, hemos concluido con la palabra, hoy las bienaventuranzas. Nos vamos ahora a la palabrita y recuerdo a tantas personas que nos ven a través de YouTube, Comunicación y Vida. Gracias, pero ahorita voy a decir algunos nombres de esas personas. ¿Qué palabrita tenemos hoy? Bien. ¿Difícil? No, bueno, sabes que a veces me motiva la prensa. Ok. Por ejemplo, ahora tomé del listín, que ahí está en la imagen, un político, sí. Yo borré el nombre, Sí. hace labor de zapa, sí. de zapa, decimos nosotros, para conquistar adeptos. Hace labor de zapa, con Z, para conquistar adeptos. Aquí no es muy común esa palabra, pero ahí está en la prensa, y el que la encuentre pues debe saber lo que significa. La zapa sería para nosotros la azada. Azada es sin H y con Z, azada, la azada. El instrumento. Que a mí me parece que fue en el sur que yo aprendí, que me encantó. Dice que fulanito es como la azá. Recoge. Nada para allá y todo para acá. Nada para allá y todo para acá. Fulanito es como la azá. Nada para allá y todo para acá. Que la asada tú picas y trae. Y entonces hay gente que dice así. Pues la zapa sería la asada con Z, azada, que se utiliza en algunos lugares, mayormente en el sur, que trabajan de pie con asada, y en el Cibao tradicionalmente era con machete y aplastado, que eso maltrataba mucho más a los agricultores. Y lo dice quien lo sabe, tiene que porque ver, a mí me tocó mucho. Bien. Pienso que tiene que ver mucho con la calidad del terreno, porque aquí en el Cibao la tierra, imagínense usted esa tierra mocana que parece petróleo y suave. Depende. Puede ser. El hábito también, Sí, el hábito, pero es más saludable la asada porque es para la columna, erguido el hombre, sí. Y el otro va sacrificado. Pues bien, entonces busqué en internet y hay cantidad, zapa, tú pones zapa en Google y te pone cantidad de
instrumentos para jardinería actuales. Y también azada aparece un poco, pero zapa es lo más común en vez de azada. Bien, otra palabrita breve para terminar, Sí. antiquísima, esta es más popular, es fotuto. Sí. Es que me vino a la mente que cuando yo me crié por aquellos años lejanos, cuando mataban un animal para la venta, entonces se oía el toque del fotuto, que en muchos lugares dicen jututo. Jututo. De las dos formas, fotuto es como aparece en los diccionarios, y jututo, entonces se oía, mataban un puerco para la venta y entonces se oía el sonido. Entonces ahí a veces tienen, usaba un caracol. ahí tienen un caracol, ahí lo tienen en la imagen, un caracol, un tubo, lo que sea que hiciera el sonido, o hasta la mitad de una botella. Una botella sin fondo se usaba para ese sonido. Y se distinguía el sonido cuando era de res o cuando era de puerco, porque yo viví empatado en San Francisco de Macorís, donde mi siempre... ¿Y eran distintos los toques? Sí, donde mi siempre hermana recordaba Teresa, y entonces... Donde eran distintos los toques es por esa loma, que no te voy a decir el nombre, sí, de por ahí de Puerto Plata, que me contaron que había muchos riferos y la gente estaban así, jugaban muchísimo. Sí, sí, sí. Y la policía lo perseguía. Sí. Entonces, y la guardia. Entonces, ellos inventaron un sistema de comunicación. Para alertar. Entonces, en vez de tocar, era con la boca, y uno de arriba, o no abajo, veía si llegó la guardia, y entonces voceaba a los otros, se soltó la puerca. Y ya sabían. Y ya sabían que era la puerca, con P. Y oiga una cosa, porque voy aprendiendo de usted también. En mi campo había una señora que rifaba, y cuando llegaban los militares, que la gente le tenía mucho miedo, ella por lo menos más de una vez tuvo que tragarse la lista. Eso era frecuente, que se tragaban el cuerpo del delito. Ay, sí, 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 sí. Bien, Polo, terminó la palabrita. Terminamos con la palabrita. Tenemos muchas cosas, no sé el tiempo, cómo nos tratará en esta parte. Antes de que tú entres, sí, yo voy a pagar deuda. Para que me digas ahora, sí, esos libros, ya me lo enviaron, ya a yo mí no también. puedo aumentar un libro aquí, porque Polo me dice, eso hace años que yo lo tengo en mi casa. Entonces, miren, agradezco al ingeniero Manuel Estrella, porque me mandó este libro, que yo lo he visto en la prensa, han dado circulando, la puesta en circulación de él y todo. Entonces, Trujillo y el Papa, diplomacia en Santa Sede y más allá, del amigo Víctor Manuel Grimaldi Céspedes, que antes él solo ponía Víctor Grimaldi, el nombre de periodista, pero desde que fue embajador, creo que ahí ya es como yo, que a menudo a los obispos nos ponen todos los nombres que tenemos, pues Víctor Manuel Grimaldi Céspedes. Entonces, muy interesante, como siempre, Víctor, acucioso, mira cómo andan los documentos, para arriba y para abajo, se refieren a todos los sucesos en torno al concordato, primero, pero también luego se refiere a la época en que Víctor Grimaldi fue embajador del Estado Dominicano ante la Santa Sede. Lo recuerdo con mucho cariño. Entonces, pero no le voy a decir a usted porque es positivo. No, ya. Estuviste en Roma y él te asistió de cualquier cosa de esa. Ahí. Entonces, así fue. Se ve el aprecio al cardenal que le tiene. Se ve el aprecio al cardenal. Ahora me encontré otra foto que no la había visto. Hay muchas fotos con el cardenal, incluso, mira por donde sale con el cardenal, varias. Se nota el aprecio que le tiene al cardenal. Déjeme tocarlo. Incluso, este quiere tocarlo. Espérate, voy a mortificar.
Entonces, mira, ahí estamos nosotros también, Sí, pero sí. ve esta foto, es algo, yo no sé, pero de parte mía, visita límina del año tal, encabezados por los obispos dominicanos, encabezados por el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. El cardenal no encabezaba a nadie ya. Y además quien encabezaba era Monseñor Nicanor Peña, presidente de la conferencia. Pero la gente tiene la costumbre, a lo mejor ese tratamiento, que por el rango creen que encabeza. A veces aquí en el país dicen que el presidente presidió la Eucaristía. Sí, ¿No es cura? No. No es cura, asistió, estuvo presente, no tiene que presidir. Aquí yo creo que eso es parte del presidencialismo en el país, mi humilde opinión. Y también, monseñor, falta de conocimiento, hemos dado talleres de terminología eclesial para comunicadores, sí, pero todavía falta para manejar esos términos. Quizá el uso y el cardenal por el rango, la dignidad, lo que sea, pero no presidía nada, ahí presidía Monseñor Nicanor Peña, presidente de la conferencia. El cardenal era cardenal, exacto, etcétera, pero bien, se nota, agradezco, cualquiera no te deja déjeme verlo. Ah, qué bien. Y entonces, por medio de Monseñor José Dolores Grullón Estrella, recibí esta nueva edición de Exvotos, Promesas y Milagros de la Virgen de la Alta Gracia de Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito. Yo tengo la primera edición, esta es creo que la tercera ya. Entonces, mira, con fotos preciosas, una cosa muy bien hecha, y es colección del Banco Central de la República Dominicana. Colección del Banco Central de la República. Los exvotos, ya hemos hablado aquí, que son esas piezas a menudo artesanales. En este caso la mayoría son artesanales, en madera, en metal, a veces figuritas que parecen hasta grotescas, porque son hechas por ahí de cualquier manera, otras no, otras muestran refinamiento. Entonces fue un trabajo muy interesante que hizo bajo sacrificio, porque se lo pidieron Monseñor Polanco Brito, como lo dice muy bien en las distintas introducciones y prólogos. Pues agradezco a Monseñor Grullón y a la Comisión de la Alta Gracia, la Comisión Permanente, que Grullón fue el que me lo entregó, es obsequio de la Comisión para nosotros. Siguen trabajando. Bien, pues gracias. El tiempo se nos termina, Monseñor. ¿Qué y yo quisiera agradecer a David Antonio Ulloa, a Víctor Fernández y a Cristina, sobrina de Monseñor Flores Santana. Saludo a doña Carmen, allí me habló, ella es fiel con nosotros, y me dijo que cuando termina, dice, ya se acabó el programa, y lo vuelve a ver. Así que gracias, Cristina, a la gente del Distrito Municipal de Tavera, allá por la presa de Tavera, donde estuvimos en la despedida del novenario de Ana Dolores Henao, una líder de la comunidad. Un saludo al diácono Francisco Argentina, que se ocupa de la capilla, tanta gente que nos dijo que ve nuestro programa, Benjamín Fermín de Constanza, ahí hay gente de muchos pueblos, así que nuestros saludos con mucho cariño. Se nos quedó, Monseñor, la carta pastoral. Ay, bien, ves qué gracioso. Sí. Ajá, pero eras tú. Sí, pero... ¿Qué nos queda? ¿Qué tiempo? 2 horas. No, ya... Pero yo sí quisiera decir por lo menos bien, algo. Sí, menciona. Me llamó la atención, dice aquí, Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Se trata de un tiempo de reflexión profunda sobre los nuevos desafíos que presenta el mundo moderno y cómo la Iglesia puede responder a ellos guiados por la fuerza y la acción del Espíritu Santo. Vivimos una realidad distinta, entonces hay que buscar, como ha dicho el Papa, nuevos métodos, sin caer, como hemos, señores, en
en estar haciendo mucha propaganda, sino por la vida que yo llevo, que otros quieran conocer a Jesús. Me llamó mucho también lo de UNILCA, los laicos, que lo tengo por aquí subrayado también, y también puntos muy importantes que para mí, por ejemplo, finalmente, los resultados de este proceso de escucha nos comprometen a seguir apostando por una iglesia abierta, una iglesia en salida y en camino. Se trata de una iglesia que no juzgue y favorezca el encuentro. Esto facilita comprender al otro, ayudar, consolar, aprender y adaptarnos a formas nuevas, evitando prejuicios, fomentando la escucha y creando puentes que nos acerquen a cada ser humano en particular. Tenemos que continuar más adelante mencionando esta carta. Yo decía en la Altagracia, los sacerdotes compartiéndola con los fieles, estudiándola en grupos, los grupos apostólicos, las personas interesadas en profundizar un poquito en el conocimiento de su fe, haría mucho bien a la sociedad. Como lo dije yo en la homilía, que toda la sociedad caminara hombro con hombro, con fraternidad, con deseo de ayudar al prójimo, mucho bien que nos puede hacer. Y me llegó muy profundo que este camino así, en la familia, podemos llevarlo para ir creando todo este ambiente nuevo. Entonces tenemos tarea permanente y tú mismo, sí, aquí delante de una multitud de testigos, sí, como todos los que te están viendo y sí, sobre todo sí, las doñas que te defienden, sí, cuando yo que te son ataco, muchas, que son muchas. Tienes que quedar pendiente de esa carta y si no se menciona es aquí, culpa mía. La culpa es tuya. Vea, aprobado. Señores, nos vamos a la pausa y venimos con nuestra oración final. Esto es Comunicación y Vida. Dichosos los que trabajan por la paz. Y pensaba, Señor, en los diplomáticos que discretamente, silenciosamente, tratan de detener las guerras, de interrumpir la violencia. Te pedimos que los bendigas y que bendigas ese trabajo a menudo oculto que tienen que realizar, enfrentando dificultades y malos momentos, los que no lo hemos sido ni sabemos bien de qué se trata, y sin embargo trabajan por la paz y trabajan por detener los conflictos y por evitar incluso los conflictos. Asístelos con la gracia de la salud y la sabiduría suficiente para poder llevar a término la obra encomendada. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. La invitación para que nos acompañen la próxima semana en Comunicación y Vida.